Otto no podía creérselo. En unos pocos días había pasado de ser The New Kid on the Block, la comidilla del barrio, el tío más grande desde Paco de Lucía, a estar en el barro. Literalmente en el barro, tratando de recuperar algo de su riqueza perdida en la calle fuera de la bolsa de Nueva York. Otto no tenía malicia. Si de algo era culpable, era de tener una fe inamovible en lo mucho que podía llegar a subir el precio de un activo. Basándose en esa férrea fe, sí, tomó decisiones que le llevaron al punto en el que le encontramos en este relato. Pero a pesar de que sea fácil juzgar desde aquí, aunque sea sencillo e incluso divertido meterse con Otto, ¡ay, el bueno de Otto! ¿Cómo la ha liado? Otto, que además, con ese nombre, ¿dónde vas? Bien, pues aunque sea fácil hacer esto, antes de hacerlo, tengamos en cuenta que todos nosotros hemos sido Otto en algún momento de nuestras vidas. Todos llevamos un Otto dentro, por así decirlo. ¿O acaso no has sentido nunca que lo mejor era tomar una cierta decisión? ¿Por qué creías que esa decisión era la mejor? En retrospectiva, quizás estudiar filología inglesa pues no fue la mejor idea, pero cuando lo decidiste así, claramente creías que ese era el mejor camino para ti. Todos tomamos muchas decisiones en nuestras vidas y muchas veces estas nos llevan a pasar momentos duros. Si no se habla de nuestras cagadas y sí de las de tipos como Otto, es porque es improbable que en esas malas decisiones que tomamos día sí y día no, nos acaben liquidando. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast te cuento historias que hablan de Bitcoin y su importancia, más o menos. Hoy vamos a hablar de cómo liquidaron a Otto. ¿Otto ha muerto? No, bueno, sí, pero no debido a esta liquidación de la que hablo. Para que no haya dudas, vamos a hablar de liquidaciones financieras. Este es el tema. Nadie murió en el desarrollo de este capítulo, al menos que yo sepa. Antes de meternos ya con esta historia, la historia de hoy, hablemos de nada, cuatro. Bien, Twitter, @alberto_mera, por si me quieres seguir, encontrar, comentar, preguntar. Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Esto es por si me quieres ayudar, ¿vale? Patreon es un sitio donde tú vas, haces una donación, 5 eurillos, unos cuantos miles de sats, ya ves tú, y yo con eso pues ya voy tirando, ¿sabes? Ya yo me busco la vida con eso, lo saco adelante. Así que si me quieres ayudar, pues esa es una gran manera. Otra cosa que puedes hacer es verme en Twitch, por si te apetece verme a la par que escucharme, o por si te apetece participar en los directos que hago en Twitch, pues puedes venirte pues eso, a Twitch, donde hay una gran comunidad, gente muy simpática que ahora mismo me está mirando sonriente, sabiendo lo que estoy diciendo. Bueno, pues puedes venirte a Twitch y de hecho también te puedes suscribir a Twitch. Bueno, puedes hacerte seguidor, que es gratis, o puedes suscribirte, que si tienes Amazon Prime, de hecho te sale gratis, porque como pagas el Prime ya, pues te puedes suscribir y a mí creo que me cae €1 ahí, ¿sabes? O sea que a tope. Y luego, finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomendaría hacerlo a través de Relay. Me gusta Relay porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Yo vengo usando Relay durante un tiempo y vengo hablando de ello durante prácticamente al mismo tiempo y nada, estoy contento. Son, como digo, es un servicio sencillo de usar porque tú envías una transferencia a Suiza, para lo cual lo mejor es tener una cuenta bancaria de estas en un banco que no sea especialmente agresivo con las transferencias internacionales. Puedes tener, no sé, Open Bank, Revolut, cuentas de estas gratuitas en estos bancos que son así online, y hacer una transferencia a Suiza, a esta empresa de Relay, y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Así que ya está, eso es todo. De modo que lo que sí que tiene esta empresa es tu IBAN, por eso no es 100% privado, pero es bastante más privado que otros servicios que te piden hacer KYC. Así que nada, esa es la recomendación sobre cómo comprar Bitcoin si estás buscando el cómo, y esto que viene a continuación es la historia de hoy sobre las liquidaciones. 1907. Otto Heinze. Otto Heinz. No sé, Otto como el del ketchup o la mayonesa. Heinze. Bien. Otto Heinze, a quien vamos a apodar ahora el liquidado.
A pesar de su nombre, Heinze, como digo, no estaba en el negocio de la mayonesa. No sabemos si posteriormente se metió al mundo de la mayonesa, al ketchup y demás. No lo sabemos, pero sí que sabemos que en este momento, 1907, estaba en el negocio del cobre. Es decir, que ahí era donde se batía el cobre, ¿no? Por hacer un poco la coña, ya que estamos hablando de cobre. Bien, tampoco es eso realmente cierto. Otto no estaba tan metido en el tema del cobre, más bien estaba su hermano, ¿vale? Su hermano sí que estaba más metido en el tema del cobre, su hermano Augustus, ¿vale? Antes se llevaban estos nombres, ¿vale? Augustus, Otto, una gran familia. Bien, pues su hermano Augustus sí que estaba bastante más metido en el tema del cobre. Yo creo que Otto, tal y como yo lo he encontrado por las referencias que he leído, Otto debería ser, no sé, tiene pinta de ser un poquito vago, ¿vale? Otto tenía pinta de no ser el currelas, el que curraba ahí tiene pinta de haber sido su hermano Augustus, ¿vale? Bueno, pero simplemente por un poco de cotilleo familiar. Bueno, pues Otto, el liquidado, tuvo una gran idea, ¿vale? Un día. Tuvo la idea de que igual sería un planazo lo de tratar de hacer un corner en el mercado del cobre. ¿Qué es un corner en el mercado del cobre? Bueno, pues si recordáis, hablé de esto una vez cuando traté el tema de la plata, no sé a cuento de qué, hago demasiados podcasts. Bueno, pues hay un podcast en el cual hablo de un corner que se hizo a la plata, un intento de subir el precio de la plata hasta unos niveles altísimos, ¿no? Y a base de sacar toda la plata del mercado y provocar que a falta de oferta, ¿no? Pues el precio subiese mucho. Bien, pues Otto debe ser que vio esto en algún sitio y dijo, oye, ¿por qué no hacemos este tema con el cobre? Bueno, realmente no pudo porque lo de la plata fue después, pero bueno, da igual. El caso es que Otto, avanzado a su tiempo, adelantado a su generación, pues dijo, oye, vamos a hacer algo de esto. Entonces se puso ahí con su hermano Augustus y dijo, venga, hermanito, vamos a hacer un corner del cobre, que total, tenemos muchas acciones de una empresa de cobre. Así que, como tenemos muchas acciones de una empresa de cobre, lo que podemos hacer es tratar de, bueno, pues comprar todas las que faltan y así provocar a la gente que está corta de estas acciones que tengan que venderlas o sea, que tengan que comprarlas, y entonces subimos más todavía el precio y total, que nos hacemos totalmente ricos, ¿vale? Entonces, Otto, que debía ser muy cansino, pues consiguió convencer a su hermano Augustus de que esto podía ser un buen plan a seguir. Pero, a pesar de que estas cosas a veces funcionaban, y de hecho la familia Heinze ya había tenido sus historias en este tipo de cuestiones, en este caso Otto falló. La idea de Otto no funcionó, compró muchas acciones de United Copper, el precio subió mucho, pero luego resultó que mucha más gente fue capaz de encontrar acciones por ahí que poner en corto, obligando así al precio a empezar a bajar y finalmente colapsar, ¿vale? De modo que el precio subió bastante durante un par de días y luego bajó infinito. Creo que acabó cotizando pues a menos de $1 cuando llegó hasta casi a $60, ¿vale? O sea, se marcó un luna, ¿no? Por así decirlo. Bien, pues esto fue lo que ocurrió con la gran idea de Otto. Y de esta manera fue que Otto fue liquidado. Otto acabó rect, que también se dice en el mundillo de Criptolandia. Bien, ¿qué significa esto de la liquidación? Bien, la liquidación de Otto significa simplemente que debido a su mala lectura del mercado, su apalancamiento debía ser cerrado por los que se lo habían otorgado. ¿Qué es esto? Bueno, pues para llevar a cabo su operación, Otto pidió prestado en diferentes sitios, dejando como aval acciones de la United Copper. Estas acciones tenían un valor entonces y en base al mismo consiguió sus préstamos, ¿vale? O sea que Otto se presentó ahí en diferentes sitios donde prestaban dinero y dijo, mira, tengo estas acciones de United Copper que valen, no sé, $20, ¿no? En el momento en el que hizo esto, pues yo te las dejo aquí como garantía y tú dame más dinero y así con este dinero pues ya haré yo lo que me dé la gana. Lo que le daba la gana a Otto, como sabemos, era comprar más acciones de United Copper. Pero claro, al caer el valor de las acciones, cayó el valor del colateral, el aval, y los prestamistas se dieron cuenta de que podían tener un colateral, un activo, que valía menos que la deuda que estaba respaldando. Es algo así como llevarte de rehén al hijo de tu enemigo para que haga lo que tú le exiges y luego darte cuenta de que te has confundido de niño. Más o menos.
Bien, también pasa así con la vivienda. Tú puedes comprarte una casa con una hipoteca, ¿no? Que de hecho de otra manera no sé cómo lo ibas a hacer, salvo que tengas un montón de pasta. Bien, pues cuando haces esto, tú dejas como colateral la casa misma. Y por alguna, no sé, alguna situación del destino, alguna locura que nos depare el futuro, podría ser que el precio de la vivienda bajase. Total, que podría pasar que el activo que respalda el préstamo, es decir, en este caso la casa, valga menos que el préstamo en sí, lo cual, ya te digo yo, al banco no le va a hacer ni jodida gracia. Y es posible, según qué cláusulas haya, que te liquiden. Es decir, que te vendan la casa para repagar el préstamo. Esto ocurre muy a menudo. Mira a tus amigos bitcoiners y no será raro que encuentres a algunos liquidados entre ellos. Yo recuerdo cuando me liquidaron 0,06 bitcoins. En septiembre de 2019, lo recuerdo perfectamente, yo tenía una posición con futuros sobre Bitcoin, larga, como siempre, y es decir, que estaba comprado, y tenía como 0,06 bitcoins ahí, y cuando estaba Bitcoin a, no sé, 6.000 euros o 7.000 euros, no, 8.000 euros, algo así, y recuerdo que estaba yo en Lisboa con mi exnovia, y veníamos de ver un piso, nos había gustado mucho el piso, estábamos muy contentos con el piso, cuando justo me llegó el mail de en este caso el broker, que decía, te han liquidado. Y yo, joder, pues el piso mola, pero me han liquidado. y fue un poco doloroso. Pero sí, en ese sentido a mí también me liquidaron, ¿no? Porque en ese momento tenía una posición larga de Bitcoin que no pudo sostenerse, o sea, que digamos que tenía una posición con más bitcoins de las que tenía como colateral, y entonces el precio al bajar, pues ese día bajó un 15% o algo así, el precio al bajar, pues obligó al broker a liquidar mi colateral para así recuperar esa posición de deuda, ¿no?, que yo tenía frente al broker. Así que sí, esto pasa muy a menudo, pero contadas veces se dan una serie de circunstancias que hacen que lo que habría sido una liquidación normal se convierta en un pánico en los mercados. Y esta, la de Otto, fue una de ellas. Pues resulta que Otto no solo pidió dinero por ahí a prestamistas que se vieron perjudicados por su mala gestión del riesgo, también tomó prestado en gran medida del State Savings Bank de Butte, Montana. No sé si has ido a Butte en Montana, pero bueno, si vas, pues podrás ver, supongo, algo que quede de este banco, que era propiedad de su hermano Augustus. Bien, pues este banco se declaró insolvente a raíz de la liada de Otto. Después de esto, yo la verdad no querría haber sido invitado a las navidades de este año. Yo me los imagino ahí cortando el pavo o lo que sea que tomen ahí en Navidad entre Otto y Augustus, pensando en lo que había pasado ese año. Seguro que no fue un gran año. Bien, pues su hermano Augusto, porque la cosa no quedó ahí, su hermano Augusto, al tiempo de ser dueño del banco era presidente de otro banco, el Mercantile National Bank, lo cual llevó a la gente a sacar el dinero de este banco también. Pues se dieron cuenta de que este tipo, Augusto Heinze, estaba en bastantes jaleos y la gente dijo, pues nada, yo saco el dinero de aquí, nada, porque aquí no hay quien esté tranquilo, así que nada, me lo llevo. Primero se lo llevaron del Banco de Montana, luego del Mercantile National Bank, toda que la gente empezó a sacar el dinero de los bancos que se habían visto de alguna manera afectados por esta operación de Otto. Otro tipo que también se vio afectado fue un tal Morse. Creo que no tiene nada que ver con quien inventó el código Morse, aunque igual sí, no lo sé, no he llegado tan lejos. Bien, pues un tal Morse también tenía un banco y también se vio implicado en este jaleo cuando la gente se enteró de que, bueno, eran todos amiguetes y que, oye, es posible que el riesgo estuviese también en ese banco, y de nuevo pues llevó a la gente a sacar el dinero de esos bancos. Así ocurrió que estos bancos que acabaron cayendo en la insolvencia. ¿Por qué quiebran los bancos? Bueno, pues como sabéis, los bancos están ahí recibiendo depósitos de la gente y luego prestándolos. Lo que ocurre es que, claro, nunca tienen un 100% de esos depósitos a la vista para que la gente, si los quiere, los pueda recuperar. Y claro, cuando pasa algo como esto, en la situación en la cual todo el mundo quiere su dinero inmediatamente, pues no hay suficiente dinero, así que dices, bueno, pues no hay dinero, así que bueno, pues he quebrado, así que bueno, pues esto es todo. Y así es como quiebran los bancos. Como veis, todo estaba muy relacionado, incluso en estos tiempos. O sea,
Yo hoy escucho a la gente hablar de las redes sociales, Twitter, no sé qué, y la gente, oh no, mira, pues está esto, joder, es que ahora todo pasa y la gente se entera rápidamente. Pues fíjate que en 1907 pasó la movida esta y todo el mundo sabía quién era amigo de quién era familiar de quién era el dueño de qué banco, y todo el mundo rápidamente, raudos, se llegaron allí a los bancos para sacar su dinero y acabar con, digamos, la solvencia de los mismos. Así que sí, para que veáis que la información ha corrido siempre, incluso en esa época. Bien, pronto volveremos al Nueva York de principios del siglo XX, pero antes demos un paseo por cripto y por Luna, ¿vale? Luna y el dólar de Luna, US Terra o Terra Dólar, o como queráis llamarlo. Ya sabéis lo que pasó aquí. Hice un podcast de profundidad sobre el tema de Luna y UST. En resumen, lo que pasó, bueno, pues que había unos activos, en este caso unos dólares, que perdieron su valor de dólar, porque era un dólar algorítmico, digamos, que mantenía ese valor de un dólar gracias a un sistema algorítmico, un sistema, digamos, de incentivos. Esos incentivos demostraron no ser tan fuertes como se pensaba y esos dólares dejaron de valer un dólar. Donde antes algo valía un dólar, de repente valía 0 dólares. Entonces todo ese dinero se esfumó. Y al tiempo que se esfumaba ese dinero, el valor del activo que iba, digamos, a la par con el UST, que servía para crear esos incentivos que mantenían el valor del dólar, Luna, pues también perdió todo su valor. De modo que en esa historia ocurrió, bueno, pues que había un dinero que de repente dejó de haberlo. Un poco como cuando la acción del United Copper, en el caso de Otto, había una acción con un montón de dinero, o sea, que valía un montón de dinero, que tenía una gran capitalización y de repente dejó de tenerla. Bien, esto es un poco lo que pasó con Luna y es gracioso cómo tras lo ocurrido en Luna, muchos, yo entre ellos, pensábamos que el mundo cripto era bastante sólido, pues no se había visto afectado por la desaparición de más de 50.000 millones que desaparecieron en esa crisis. Qué ingenuos más monos. Tardó un poco, pero un par de semanas después se empezó a ver el alcance de la caída de Luna y el dólar de Terra, que, como Lyn Alden apuntaba el otro día, se da un aire a esta historia que os estoy relatando y que comenzó con la caída del precio de la acción de una empresa del cobre. La desaparición de todo ese dinero que estaba en el ecosistema de Luna provocó que mucho colateral desapareciera. Que muchos niños rehenes, digamos, siguiendo la metáfora de antes, que muchos niños rehenes se esfumasen. Si yo tenía dólar Terra dólares de estos, tenía 3 opciones. Opción 1, usarlo como apalancamiento, usarlo como colateral. Opción 2, depositarlo en Anchor, una especie de banco para obtener interés. Opción 3, mirarlo, estar ahí en la blockchain. La opción 3, esta última, bueno, pues parece interesante, pero realmente no da demasiado juego, así que vamos a centrarnos en la opción 1 y la opción 2. La opción 1 es la de usar esos terradólares para conseguir más dinero, ¿vale? Y esto es lo que la gente hacía. La gente creaba terradólares de estos y luego los depositaba en un banco donde conseguía sacar más dinero. De la misma manera que Otto iba a los bancos y les decía, chicos, aquí os dejo acciones de United Copper, dadme dinero, pues había gente que dejaba terradólares de estos y con ese colateral pedía un préstamo por más dinero y con ese dinero pues luego iba a gastarlo por ahí en las diferentes cosas que ocurren dentro de Criptolandia. Pues se iría a comprar, no sé, un Bored Ape o se compraría, no sé, otro JPEG, no sé, se compraría cosas por ahí, ¿no?, que se pueden comprar con UST. Algún listo habría, ¿no?, que compraría algo más inteligente. Pero bueno, esto es más o menos cómo funciona. La opción 1, depositas esos USTs para conseguir más dinero. ¿Qué pasa entonces cuando esos USTs, cuando esos terradólares bajan? Cuando el valor de esos terradólares baja. Pues cuando el valor del terradólar baja, te pasa lo mismo que cuando baja el valor de la United Copper shares, ¿no?, de las acciones de la United Copper. Y es que primero te llaman y te dicen, chicos, no tenéis suficiente capital. Margin call, ¿no?, que se llama. Déjame más dinero o te liquido. Y si no le dejas más dinero, pues te liquidan. Liquidar significa, de nuevo en este caso, vender ese colateral, esos dólares, terradólares, y así tratar de repagarse el préstamo que se había
que se había pedido. Bien, la opción 2, que también se estilaba con estos USTs, era depositar UST en un banco, en este caso se llamaba Anchor, y nada, dejarlo ahí para que te den un tipo de interés. Ya está. Pues igual que mucha gente hace el carry trade, ¿no?, que se llama entre Japón y Estados Unidos, a base de pedir yen japonés a un tipo muy bajo y luego depositarlo en cuentas en Estados Unidos a un tipo más alto para así llevarte ese tipo, la diferencia de tipo de interés. Bueno, pues habría gente que conseguiría terradólares de estos pagando un coste bajo y luego los depositaría en Anchor, consiguiendo un interés alto, ¿no?, llevándose así el carry trade, ¿no?, la diferencia entre intereses en los dos sitios. Entonces, en Anchor ganaba mucho dinero y en el otro sitio pagaba poco dinero, pues así se lleva esa diferencia. Lo que pasa es que, claro, cuando, de nuevo, el valor del terradólar baja, tú tienes aún así que devolver el dinero en el otro sitio donde lo pediste prestado. Y cuando el valor del terradólar baja, pues el valor de tu préstamo, digamos que es menor. Y entonces tienes que poner tú de tu dinero para recuperar ese colateral que dejaste en el primer lugar para conseguir esos terradólares que depositaste luego en Anchor. Así que tanto la opción 1, sobre todo, pero también la opción 2 en gran medida, vemos implicaciones para muchas personas que participaron en estos protocolos pensando que no pasaría nada, que su dinero estaba seguro y todo bien. Algo que también pensaron los habitantes de Butte, Montana, cuando dejaron sus dólares en el State Savings Bank de Augusto Heinze. Pero como veis, básicamente lo que nos encontramos aquí son oportunidades en el mercado, como Otto pensaba que había una oportunidad en el mercado y que la gente las toma, que la gente dice, vale, pues esto es una oportunidad, yo puedo ganar dinero con esto, puedo pedir prestado aquí, tomar esta posición y, bueno, con lo que gane, pues oye, bien ganado está y con poco riesgo, ¿no? Pues al final has depositado dinero en un sitio, te has sacado un dinero y ese dinero lo has puesto a seguro, ¿no?, en un depósito en otro sitio y simplemente te estás llevando la diferencia. Bueno, pues parece una operación de poco riesgo. Y esto es un poco lo que está en la base de lo que ha pasado aquí. Y es que, claro, ¿por qué la gente tiene esta confianza? ¿Por qué la gente confía en que esto va a ir bien? ¿Por qué Otto confiaba en que su posición, en que su estrategia funcionaría? ¿O por qué la gente que compraba Luna confiaba en que, bueno, que compraba el UST y lo depositaba, por ejemplo, confiaba en que esos USTs no perderían el valor? Bueno, pues la gente lo confía porque ha visto el sistema funcionar. Ha visto cómo el sistema ha ido funcionando durante un relativo periodo de tiempo y digamos que ha perdido el miedo a algo que en otro momento probablemente les daría miedo. Y la confianza, lo único que necesita es esto, ¿no? La pérdida de miedo. En el momento en el que hay una situación en la cual ese riesgo percibido se reduce, pues la confianza empieza a crecer y permite a la gente tomar posiciones o tomar acciones que en otro momento jamás se plantearían. Y la confianza actúa a todos los niveles. No solo es cosa de la gente de Butte, Montana, ¿no?, y las otras personas que invirtieron o que depositaron su dinero en esos bancos que se volvieron insolventes. No, gracias a los buenos tiempos que vivía la economía americana en esa primera década de 1900, empezaron a ponerse de moda los trusts, conglomerados de empresas, lo que ahora podríamos llamar quizás holdings. Y sus activos, los de los trusts, crecieron casi un 250% en esos años hasta la crisis que comenzó con el cobre y continuó contagiando a participantes en el mercado hasta acabar con la insolvencia del tercer trust más grande de Nueva York, el Knickerbocker Trust Company, o el holding Bombachos. Bombachos porque Knickerbocker significa bombachos. Ahora hablaremos de esos bombachos, pero como veis, una vez que quebraron los bancos, los bancos de los cuales la familia Heinze y sus amigos eran dueños, el riesgo no se cerró allí, el riesgo no acabó allí, sino que siguió contagiando. En este caso llegó a estos trusts, concretamente al Knickerbocker. El Knickerbocker es una gran palabra, la verdad,
mucho mejor palabra, esto hay que dárselo, mucha mejor palabra que bombachos, en mi opinión, pero sí, básicamente se refiere a los pantalones bombachos de toda la vida, porque los holandeses, que fueron los que primero llegaron a Nueva York, allá por 1600, por el año 1600, ya debe ser que llevaban estos pantalones, ¿vale? Los knickerbockers o knickers. Y pues nada, se quedó ese nombre y bueno, pues se creó este holding que se llamaba el holding Knickerbocker o el trust Knickerbocker y este fue el que quebró después de la gran liada de Otto. Así que cojamos el rato desde ahí. Knickerbocker era un gran player. Este trust, como digo, era uno muy grande, el tercero más grande de Nueva York. Este hecho dio nombre a la crisis. Pues la crisis se llama la Knickerbocker Crisis o la crisis de 1907. Pero bueno, la Knickerbocker es como más reconocible. Y esto es así porque debido al miedo de contagio provocado por todo el tema este de Otto y los bancos insolventes y todo eso, pues algunos bancos limitaron la capacidad de liquidar activos a este trust, al trust este Knickerbocker. Una decisión que puede parecer un poco rara hoy, pero bueno, que se tomó en su día, habida cuenta el riesgo en el que este trust se encontraba. De nuevo, nos encontramos en la situación en la cual este trust tenía posiciones donde no debía tenerlas. Y debía dinero a la gente que había participado en ese trust y no podía devolvérselo debido a la falta de liquidez o debido posiblemente al exceso de acciones que tenía de la United Copper y otro tipo de posiciones que no podían cerrar a tiempo de poder devolver ese dinero a la gente que había depositado dinero en este trust. Así que nada, de nuevo, como pasó con los bancos que quedaron insolventes unos pocos días antes, el Knickerbocker sufrió un bank run, es decir, un corralito. La gente fue a pedir el dinero y había dinero hasta que dejó de haberlo para poder, para poder pagar a todo el mundo. Yo la verdad es que me imagino en este punto a la gente en Nueva York durante esas semanas corriendo de un sitio a otro, cogiendo su dinero de un lugar, poniéndolo en otro. La verdad es que tuvieron que ser semanas de lo más estresantes, tratando de averiguar quién estaba quebrado, quién no lo estaba, dónde había seguridad, dónde no la había. Bueno, tuvo que ser bastante loco. Pero bueno, Knickerbocker fue totalmente incapaz de devolver todo el capital a los participantes en el trust y, como digo, se vino abajo. Y al hacerlo, como suele pasar, se llevó por delante a otros trusts, a otras compañías, como otros holdings, ¿no? Como ella, que no parecían estar en riesgo, pero sí estaban relacionados financieramente con el Knickerbocker. Lo cual nos devuelve al momento actual y nos lleva a hablar de Celsius. Celsius tiene un nombre más de nuestra época, mucho más moderno que los bombachos, ¿dónde va a parar? Pero a pesar de esto, su situación hoy no es muy distinta a la que vivieron nuestros amigos en el Bombacho Trust. ¿Qué hace Celsius? Bueno, Celsius es, de nuevo, como una especie de banco o de agencia que lo que hace es gestionar tu dinero y trata de hacerlo, con un riesgo bajo. No es como una persona que gestiona tus finanzas, es más bien como, un lugar donde tú puedes depositar el dinero y tratar de sacarle un interés, ¿vale? Eso es lo que hace Celsius por ti. Y lo que ofrecía Celsius es un interés, o era un interés mayor que el que ofrecían en otros sitios, por el mismo tipo de activos. Es como cuando empezaron a regalarte cacerolas cuando te hacías un depósito o una cuenta en el Santander en lugar del BBVA. Bueno, pues en este caso, en lugar de ofrecerte cacerolas o vajillas, lo que ofrecía Celsius era un tipo de interés mayor que el que ofrecían sus competidores por el depósito de los mismos activos. ¿Y cómo conseguía esto Celsius? Bueno, pues lo conseguía haciendo dos cosas, básicamente. La primera es apalancándose, es decir, tomando esos depósitos de la gente y consiguiendo más capital usándolo como colateral. Es decir, dejando ese colateral como rehén y llevándose más dinero para poder así invertir más dinero, depositar más dinero en otros sitios y así, como la masa de capital era mayor, el interés a repartir sería mayor entre la gente que había depositado el dinero allí. Y la segunda cosa que hacían
era invertir en activos arriesgados y poco convertibles, como por ejemplo el ETH de Lido, que es una especie de ETH sintético que no es convertible por el ETH verdadero y que puede cotizar a un precio menor o mayor que el ETH de verdad, pero que te cuesta ETH. Total, que estas dos cosas son las que hacía Celsius para ofrecer un mayor tipo de interés que el que se ofrecía en mercado, y así atrajo a muchas personas que depositaron dinero en esta entidad. Y al tiempo que hacía Celsius esto, también otra empresa llamada Babel Finance, creo que en Hong Kong, hacía esto mismo. Ambos, debido a lo que pasó en Luna y esa desaparición de capital, pararon las redenciones de depósitos. Es decir, pararon o impidieron a la gente el que fuesen allí a la ventanilla a pedir su dinero de vuelta, porque se dieron cuenta de que no tenían dinero para poder devolverle su capital a todos los que habían depositado dinero ahí. Vamos, que hicieron el corralito, que hicieron lo mismo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, en ese año 1907. Bien, ¿por qué pasó esto? Bueno, la desaparición de la posibilidad de apalancarse y la destrucción de capital, que pasó con el tema de Luna y el terradólar, llevó en ambos casos a la incapacidad de estos actores, Celsius, Babel Finance y posiblemente otros, a recuperar el dinero de sus depositantes. Cabe de nuevo preguntarse, ¿por qué arriesgarse tanto? Y la respuesta vuelve a ser la misma: confianza. Confianza de los unos en que ese riesgo era asumible, pues nada demasiado malo puede ocurrir en cripto, algo que es ciertamente optimista, y de los otros en pensar que la pérdida de custodia de su dinero a cambio de un interés era una decisión acertada, a la postre incorrecta. Bien, en ambos casos erraron y la liaron, como el bueno de Otto, pero merece la pena hacer un análisis sobre la confianza y sobre Bitcoin en particular. Pues esto que parece así desde fuera bastante loco y que puede parecer un poco irracional, realmente está basado en cosas en las que posiblemente tú también creas, como el hecho de que Bitcoin es un buen activo que a la larga va a seguir apreciándose frente a otros activos como pueden ser el dólar y el euro. Si tenemos en cuenta la cantidad de gente que hay en este planeta que cree en esto mismo, no es extraño pensar que, claro, habrá personas que, basándose en esta creencia, digamos, apuesten, lo den todo, hagan un all-in a este tipo de inversión y digamos que se pongan largos hasta niveles que son ciertamente arriesgados y que pueden llevar a una quiebra. Nada de lo explicado hasta ahora en estas historias, en la de los Celsius, los Lunas y, claro, tampoco en las de los Knickerbockers. Hablamos de Bitcoin, pero no es extraño que veamos liquidaciones en Bitcoin, que ocurren también muy a menudo, por esto mismo, porque la gente como hay mucha gente que tiene la idea de que Bitcoin va a ir bien, es muy posible que mucha gente gane en confianza conforme el precio va subiendo y se envalentone y lleve a cabo este tipo de posiciones o este tipo de acciones que luego al final acaban con ellos liquidados. Así que, ¿dónde nos lleva? ¿Cómo llegamos aquí? Pues siempre llegamos de la misma manera, a base de confianza y de gente que tiene una fe en algo y que se ve reforzada por esa realidad, ¿no?, que se va cumpliendo y que les hace cada vez tener menos miedo de lo que puede ir mal. Y las cosas al final, cuando mucha gente opina así, pues pueden ir mal y la gente puede acabar muy liquidada. Vale. Tenemos entonces la caída del ecosistema Luna, que provocó la desaparición de miles de millones de capital, lo cual no solo empobreció a unos pocos motivados de la vida, sino que se llevó por delante la liquidez de empresas dedicadas a la gestión del dinero ajeno, como Celsius y Babel. Probablemente otras que desconozco y otras que también vendrán. ¿Y es esto todo? ¿Es así como acaban estas historias de liquidaciones? Y, más importante, ¿no tenemos un Otto en nuestra historia, la actual? Respondiendo a esto último, sí, tenemos un Otto. Nuestro Otto se llama Zuzu y, como su homólogo, de más orondo nombre, también estaba en la cima de la ola. Estaba hasta que no. Pero antes de entrar a conocer la historia de Zuzu, veamos cómo acabó la crisis del Knickerbocker y qué consecuencias trajo.
Gracias a Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos en 1836, Estados Unidos operó sin un banco central desde ese mismo año hasta el infame año 1913, cuando se creó la Fed debido en gran parte a lo ocurrido en Nueva York durante 1907. Otto, ya te vale. Estados Unidos, a diferencia de los países europeos, se apañaba sin un prestamista de último recurso, y cada vez que ocurría una de estas crisis, se alzaban voces pidiendo que era necesario crear esta figura para que pagase la fiesta si se les iba la mano con las copas. Es de elogiar no solo la resistencia del presidente Jackson, sino que se mantuvieran así durante casi 100 años, cuando los tibios europeos ya habían cedido a la tentación del dinero fácil. La crisis de los bombachos es dura principalmente por esta razón, si bien no creo que hubieran aguantado mucho más. Los incentivos a crear la figura del Banco Central eran y son demasiado grandes para los políticos. Es una de las inconsistencias, para mí, más claras de todo el sistema socialista en que nos encontramos. Por una parte, dejadme que haga este breve comentario, por una parte, el socialismo habla de que bajo este sistema político-social se forjará un hombre nuevo enfocado en el bien común y no cegado por la avaricia y el beneficio propio. Por otra, crean algo como el Banco Central que está ahí para cuando esa avaricia se vaya de madre, lo cual, claro, tiende a ocurrir más a menudo cuando quebrar no tiene un coste, ya que el Banco Central te rescata. El Manifiesto Comunista ya hablaba de la necesidad de los bancos centrales. Decía, centralizar el crédito en las manos del Estado, usando un banco nacional con el monopolio del capital. Pero bueno, no estamos aquí para buscarle los agujeros al socialismo, que podríamos tirarnos décadas. Para cerrar este punto sí que diría que la única manera en la que se me ocurre conjugar estas dos ideas socialistas es que el Banco Central es necesario para el control y este sistema busca por encima de todo el control de la naturaleza humana. No obstante, la naturaleza, como sabemos, se abre camino y las crisis de liquidez han ocurrido con y sin bancos centrales, con y sin dinero fiat. ¿Qué habría pasado si hubiera habido un banco central cuando Otto la lió? Bueno, pues lo que habría pasado es que se habrían comprado acciones de todos los bancos afectados. Se habrían comprado acciones del Banco de Augusto, se habrían comprado acciones del Banco de Morse, se habrían comprado posiblemente acciones en el Trust Knickerbocker. De esta manera se habría salvado el día. La gente habría podido recuperar su dinero, los ciudadanos estarían contentos y los poseedores de activos, es decir, los que no solamente tienen acciones del Knickerbocker de estos bancos y de, no sé, tienen casas y acciones de otro tipo de activos, estos todavía más contentos, ¿no? Y es que, claro, cuando esto ocurre, cuando el Banco Central imprime dinero para salvar el día, pues sí, es verdad que la masa que estaba invertida ahí con esos depósitos, pues sí, se alegra porque puede recuperar su dinero, pero lo que no se da cuenta es que esa impresión de dinero lo que hace es elevar el coste de los activos, elevar el precio de esos activos financieros, que lo que al final de cuentas hace es beneficiar a aquellos que ya tenían dinero, pues ya tenían estos activos. Total, que de nuevo, pues sí, salva a unos pocos a costa de enriquecer a unos muchos, que lo que harán será, bueno, continuar enriqueciéndose a costa, digamos, como siempre, de los que menos tienen. Y nótese que esto también ocurre sin un banco central, solo que ocurre de una manera un poco diferente, una manera un poquito más limpia. Cuando no hay un banco central, también los bancos, en estos casos en los cuales los bancos lo hacen mal, la gestión del riesgo, y quiebran, pues también algunos bancos se juntan y compran a estos bancos que están en riesgo, ven que sus activos no son suficientes para cubrir los depósitos y los compran a un precio muy bajo, pero los compran con riesgo propio. Es decir, los mismos bancos arriesgan su capital, su ahorro, para comprar estos bancos a un coste, claro, muy, muy bajo. Pero no se crea nuevo capital. No se crea un nuevo dinero que lo que va a hacer es crear una inflación de activos, probablemente, que lo que haga sea enriquecer a los que tienen activos a costa de empobrecer a los que no los tienen. No, en este caso simplemente alguien lo hace mal, como lo hace mal le liquidan y como tiene una posición, digamos, débil en el mercado, pues le compran barato y ya está. Esto pinta bastante mejor porque al tiempo que ejerce un juicio frente a los que han podido actuar mal, algo que podríamos llamar, no sé, juicio divino, pues
limita el coste para el resto de la sociedad. Con Bitcoin, como sabemos, no hay un prestamista de último recurso posible y creo que esto es bueno porque elimina la posibilidad, elimina la tentación. Hemos visto que es fácil caer en ella. Como decía, Estados Unidos se mantuvo 100 años sin ese banco central, 100 años, por cierto, en los cuales creció enormemente, se convirtió en la primera potencia mundial y todo eso. De hecho, creció tanto que fue capaz de vencer al Imperio Español en Cuba. Bueno, cosa que tampoco era muy difícil en ese momento, pero vamos, que creció mucho durante esos años. Así que sí, lo hizo todo esto sin un banco central. Y como digo, es sorprendente porque los incentivos a crear ese banco central siempre son muy, muy grandes. Y por eso creo que Bitcoin es bueno en este sentido, ya que elimina la posibilidad. Y ya se sabe que quien evita la ocasión, evita el peligro. Bien, ¿qué significa todo esto para nuestro amigo Zuzu? Bueno, pues Zuzu, por si no me conocéis, o Suzu, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los dos, Zuzu o Suzu, es uno de los partners, uno de los socios en un fondo de inversión, un hedge fund que se podría llamar, de cripto, que se llama Three Arrows Capital, y que es el fondo de inversión o el hedge fund, digamos, por antonomasia dentro del mundo de cripto. Es, si no el más grande, pues posiblemente uno de los más grandes, o lo era, y se dedicaba a apuestas arriesgadas, como, por ejemplo, invertir en cosas como Anchor, hacer eso que os decía, ¿no? De conseguir dólares a un coste bajo para depositarlos y ganar un interés alto. Bueno, todas cosas como estas las hacía este fondo de inversión que, debido a la situación de mercado ha sido liquidado. Liquidado hasta el punto que Zuzu y sus compañeros han desaparecido del mapa. De hecho, era una persona muy activa en Twitter y hace días que no dice nada. ¿Han liquidado a Zuzu? Pues quiero pensar que no. O sea, sí que lo han liquidado financieramente, pero quiero pensar que sigue vivo, ¿no? Historias como estas, compartidas hoy, espero que sirvan para entender cómo va lo de ser liquidado, cosa que puede ocurrir en distintos ámbitos, como vemos. Pero sobre todo espero que sirvan como la típica historia que habla de que nadie vende duros a pesetas y que si algo parece seguro es muy arriesgado o no da rentabilidad. La verdad es que no hay otra opción. Así que nada, tened cuidado con cosas como las que hicieron Otto, su amigo Morse y tantos otros en los últimos, centenares de años. Pues esto es algo que hacemos naturalmente y con lo que hay que tener cuidado porque así es como funcionamos. Como dice David, una persona que suele escuchar estos podcasts y que es un poco tibio, la vida consiste en tratar de que no te liquiden. Así que, en algunas situaciones en la vida es mejor mantenerse tibio, es decir, mantenerse alejado de lo que puede ser un riesgo excesivo. Si te ha gustado esto, pues ya sabes, dímelo en Twitter, @alberto_mera. Si no te ha gustado, también me lo puedes decir en Twitter. Si me quieres ayudar, pues ayudarme en Patreon. Si me quieres ver, pues hacerlo en Twitch. Si quieres comprar Bitcoin, yo lo haría a través de Relay. Y encontrarás enlaces a todo esto en la descripción del podcast. Sed buenos y nos vemos pronto.